Buenas tardes, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la inspección de soldadura y cómo se dan las liberaciones en estas. A continuación vamos a ver un poco de lo que es la inspección de soldadura. Bueno, acá tenemos lo que se aplica a la inspección de soldadura desde la preparación de la junta hasta la aceptación final para soldaduras realizadas en tuberías en general. Los procedimientos que se realizan son los siguientes, ¿no? Tenemos lo que es asignar el número de soldadura. Nos habla de desarrollar un mapa de soldaduras, más conocido como el Welding Maps, asignado número de identidad a todas las soldaduras de campo en tubería de los dibujos o planos isométricos, incluyendo las soldaduras de fabricación en taller. Antes de iniciar el trabajo, numerar las soldaduras consecutivamente, la dirección del flujo, comenzando con la primera soldadura en cada hoja del isométrico como número 1. Luego tenemos lo que es la verificación visual y aceptación. Eso vendría a ser la comprobación y la supervisión en proceso de soldaduras, de fabricación, montaje. Es considerada parte de los deberes normales de supervisión del inspector de soldadura e incluye verificación de la calificación del soldador, verificación de materiales, control de consumibles de soldadura, preparación de juntas, ensamble, precalentamientos, calentamientos de interpase, variables del procedimiento de soldadura, condición de los cordones de soldadura entre pases y la apariencia de todas las soldaduras terminadas. Para todas las soldaduras en los sistemas de tubería y para todas las otras soldaduras que requieren tratamiento térmico, post-soldadura o NDE, el inspector de soldadura preparará un reporte diario de soldaduras. Para las soldaduras terminadas que indique su producción diaria y documente su verificación visual y aceptación de cada soldadura. La firma del inspector de soldadura en este formato indica su aceptación y proveerá estos reportes diariamente. También sabemos que hay un índice de rechazo por soldadura. Por tuberías de proceso será el 3%, el propietario de reserva el derecho, ¿no?, de exigir la desvinculación de aquellos soldadores que superen este porcentaje. Bueno, seguimos, tenemos lo que es la inspección por el inspector de soldadura. La firma del inspector en el reporte diario de soldaduras indica su aceptación de las soldaduras terminadas. También el inspector deberá verificar que el informe diario de soldadura ha sido llenado con precisión y que las juntas soldadas listadas han sido identificadas con la estampa del soldador. El inspector entrega estos reportes diariamente al coordinador para la programación de las siguientes. Si el inspector considera que cualquiera de las soldaduras de reporte es inaceptable, lo informará. Si no es reparada antes de la entrega del reporte diario de soldadura, las soldaduras inaceptables serán registradas en un informe de supervisión, ¿no? Hay un documento en el que se realiza para su rastreo hasta el cierre. Entonces, es muy importante, ¿no?, la inspección. Siempre se hacen unos formatos donde se ve el soldador, quién ha sido y obviamente si es que hay algo para hacer alguna reparación o pasa el porcentaje, entonces estos soldadores muchas veces son retirados de proyecto. Bueno, acá les voy a dar a conocer el sufijo que se utilizan en el número de juntas en los isométricos. Acá tenemos que es lo que son las soldaduras a tope, que serán identificadas con el sufijo Bowel, ¿no? BW. Entonces, ¿por qué se utiliza ese sufijo BW cuando son uniones a tope? ¿Qué quiere decir? Que se hacen una previa, se hacen unos biseles que están a 30 grados, dependiendo del tipo de proceso que se vea realizar, puede ser sin talón o con talón. Entonces, si es un proceso jetado o es un proceso SMAO o diferiendo del tipo de proceso que se va a hacer la soldadura. Entonces, tenemos el otro punto que sería la soldadura de una brida slip-on, ¿no?, que lleva el sufijo S. Entonces,
esta soldadura, por no ser una soldadura a tope, entonces, ¿qué pasa? Que lleva el sufijo S con el número de junta. Anteriormente habíamos hablado que las juntas se realizan de acuerdo al sentido de flujo. Luego, tenemos las soldaduras para accesorios, tales como patines u otros soportes, deberán ser numerados, nos dicen, con el siguiente número disponible usando el prefijo X. Igualmente, ¿no? En los isométricos se dan un número de soportes que se colocan en distintos puntos en diferentes coordenadas. Entonces, ¿qué pasa? Que se les va dando, de acuerdo al sentido de flujo, se les va colocando el sufijo X con el número de junta que sería la 01. Puede ser X01, X02, X03 sucesivamente. Así es como se dan en los isométricos y cómo se hacen las liberaciones de la soldadura, tanto en la soportería como en las juntas tipo Bowell o con el sufijo S, que serían en hebridas slip-on. Bueno, dándoles un poco más a conocer de cómo se realizan las liberaciones, acá les muestro algunas figuras de algunos branch, que son las intersecciones que suelen ser realizadas, se realizan entre una tubería y otra puede ser de forma vertical, ¿no? A 45 grados. Acá utilizamos el prefijo PB para la placa de refuerzo en el ramal y PH para la placa de refuerzo en el tubo principal. Si nosotros podemos ver ahí, vemos una placa de refuerzo que está de color rojo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Esa placa de refuerzo se le utiliza el sufijo PB, ¿no? De igual manera va a ser liberada por el inspector de soldadura de control de calidad, viene y libera ese número de junta, pero con el sufijo PB, mientras que el branch que sale directo de la tubería, ya, ese sí va con el sufijo PH, ¿no? Entonces, cuando los codifican en los isométricos, vienen de esa manera, ¿no? Como PB y PH. Muchas veces los isométricos no suelen venir trameados, como les llamamos nosotros. Solamente vienen para poder hacer el montaje de la tubería y conforme se van dando las juntas en campo, se les va trameando y se les van colocando sus números de juntas, que vendrían a ser en este caso, para un poncho o una placa de refuerzo, el PH, o para un branch de soldadura de una intersección, puede ser como tipo PH, PB y PH. Seguimos, decimos acá, la soldadura de conexiones Weldoled son soldaduras a tope, tendrán la designación Bowell, ¿cierto, no? Hay estos tipos de conexiones Weldoled son los accesorios que se utilizan para las salidas de las intersecciones entre una tubería. Entonces, como son tuberías que llevan un bisel y que llevan una separación, entonces obviamente se les considera una soldadura a tope y se le designa el sufijo BW. Bueno, hace un momentito les expliqué sobre por qué se le daba la designación Powell. Acá tenemos otro tipo de conexión, que es la conexión Socolet, que utiliza la designación SW, ¿no? Pero ahí a su vez, este Socolet tiene acá una designación SW y BW, que vendría a ser la que sale de entre la tubería y la otra que vendría a ser el embone más conocido, como se suele decir, que vendría a ser entre el Socolet y la tubería que va a salir de ese accesorio. Otro que tenemos son las soldaduras de conexiones Tredolet, tendrá la designación de TJ. ¿Qué pasa? Igual manera, ¿no? Acá tenemos una junta a tope, ¿no? Obviamente se le llama Tredolet porque es un accesorio que viene para ser roscado. Entonces, hay un sinfín de accesorios y cada accesorio tiene una designación o un sufijo a la hora que se van a hacer las liberaciones de las soldaduras. Entonces, las juntas no solamente muchas veces se liberan porque suelen ser soldadas, sino también porque pueden ser roscadas, porque pueden ser bitáulicas, y hay una serie de accesorios o de procesos que uno tiene que conocer para, obviamente, hacer este tipo de liberaciones.
Bueno, lo que es en la parte logística, mayormente lo que se usa son las máquinas de soldar, tenemos el generador eléctrico, el tablero eléctrico, el horno eléctrico, el esmeril angular, los abrasivos, que más conocidos como los discos de corte, eh, disco de desbaste, escobillas circular, polifán, que se utilizan a la hora de realizar este tipo de trabajos. De acuerdo al tipo de proceso de soldadura que se hacen, también se suele usar, puede ser con alambre, puede ser de aporte o puede ser con electrodos, ¿no? Tenemos una variedad de tipo de procesos que se utilizan. Obviamente en la parte logística que se encarga de que el trabajador esté equipado para poder realizar este tipo de trabajos, ¿no? Ahí también usamos botellas de argón, que no las he considerado, y bueno, de acuerdo al tipo de trabajo que se va a realizar o donde se va a ejecutar, muchas veces también suele hacerse en planta, ¿no? Cuando ya está en funcionamiento, obviamente que ya ahí ya la parte logística va a ser mucho mayor. Con lo que es respecto a la seguridad, bueno, muy breve nomás, obviamente porque este tema tendría que haberse expandido mucho más, al igual como la parte logística, ¿no? El trabajador tiene que estar equipado obviamente con su casco de seguridad, con lente de seguridad, zapato de seguridad, careta facial, mandil de cuero, tapones auditivos, guantes caña larga, arnés de seguridad, protección respiratoria, traje de cuero completo, respirador de media cara con doble vía y filtros P100, ¿no? Eso es un poco de lo que, bueno, en seguridad se trabaja, ¿no? Obviamente sabemos que la seguridad de ninguna manera es negociable. eh, Estamos muy expuestos en el día a día que nos puedan o suceder accidentes, pero bueno, hoy en día la seguridad eh, cada vez es más exigente y bueno, es por el bien de cada uno de nosotros. De verdad que en el tiempo que yo llevo trabajando, la seguridad cada vez se ha implementado más y veo que obviamente los trabajos se realizan de una mejor manera, obviamente se llevan de la mano con la calidad y la producción también, ¿no? Entonces, siempre es bueno que los trabajadores en la parte de seguridad no incumplan con lo que es la parte de la documentación, que es lo que es lo principal antes de realizar cualquier trabajo. Antes de realizar cualquier actividad o al ingresar al trabajo, se tienen que llenar unos documentos que son el IPER-C. Pero antes de llenar el IPER-C hay unos procedimientos, ¿no? Esos procedimientos más conocidos como el PETAR, ¿no? Que son procedimientos escrito de trabajo seguro, que estos procedimientos nos indican cuál es la manera correcta que se tienen que realizar los trabajos, ya sean de montaje de tuberías en partes aéreas, como el montaje de soportes o el soldeo de soportes. Hay una serie de procesos que tienen que ser dados por el capataz o el supervisor a cargo en conocimiento a los trabajadores para que puedan estar informados sobre el proceso que se tienen que realizar. Sobre la ergonomía, bueno, no lo puse acá, pero también la ergonomía es una parte muy importante. Acá en los trabajos que se realizan, sabemos que cada trabajador puede levantar solamente hasta 25 kilogramos, nada más. Entonces, muchas veces el trabajo que se realiza en la soldadura, los soldadores, obviamente que conlleva a que ellos tengan una posición, ¿no? Y puedan tener lesiones a futuro con respecto a lo que son lumbalgias y otras enfermedades, ¿no? Que están expuestos. Pero para eso hay que hacer un poco más dinámico, ¿no? Hay que ser paradas de repente para que se puedan soltar y ellos no puedan sufrir este tipo de lesiones. Eso sería todo. Agradezco, eh, bueno, por tener esta oportunidad de repente para darles a conocer un poco de lo que es mi trabajo y darles el conocimiento básico, ¿no? Porque sé que hay muchas cosas más y de las cuales que todavía obviamente me faltan por aprender. Gracias.